Con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, la fe pasó a ocupar una posición central en la organización social y política. Este cambio exigió uniformidad doctrinal para garantizar estabilidad y control. La diversidad, antes tolerada, se volvió indeseable, pues amenazaba la nueva alianza entre Iglesia y Estado. A partir de ese momento, los grupos cristianos divergentes comenzaron a ser identificados y reprimidos de forma sistemática. La creación de una ortodoxia oficial no ocurrió de manera neutral ni puramente espiritual. Líderes religiosos y emperadores trabajaron juntos para definir las creencias aceptadas y condenar otras. Las decisiones teológicas adquirieron peso legal, y disentir de la doctrina oficial significaba desafiar a la autoridad política. Así, la fe se convirtió también en un instrumento de gobernanza y control social. Los grupos cristianos prohibidos solían rechazar estructuras jerárquicas rígidas. Defendían comunidades más igualitarias, sin la centralización del poder en manos de obispos o autoridades imperiales. Esta postura era vista como subversiva, pues debilitaba el modelo institucional en construcción. La represión, por lo tanto, buscaba no solo corregir doctrinas, sino preservar un orden establecido. La persecución adquirió carácter oficial mediante leyes imperiales. La herejía pasó a ser un delito sujeto a castigos severos, incluidos el confiscamiento de bienes, el exilio y la muerte. Estas medidas transformaron la divergencia religiosa en una amenaza pública. La prohibición dejó de ser un debate teológico para convertirse en una cuestión de seguridad y obediencia al Estado. La institucionalización del cristianismo también resultó en la reescritura de la memoria histórica. Los textos aprobados fueron preservados y copiados, mientras que los escritos de los grupos prohibidos fueron destruidos. Esta selección moldeó la narrativa transmitida a las generaciones siguientes, creando una visión parcial de la historia cristiana, en la que la diversidad inicial fue silenciada o demonizada. Muchos líderes de los grupos prohibidos fueron retratados como falsos profetas o agentes del caos. Esta imagen justificaba la violencia contra ellos y alejaba a posibles simpatizantes. El miedo se convirtió en una herramienta eficaz para mantener el orden religioso. Cuestionar la doctrina oficial pasó a ser sinónimo de peligro espiritual y social. A pesar de la represión institucional, la fe de estos grupos no desapareció por completo. En regiones alejadas o menos controladas, las comunidades continuaron practicando sus creencias. La distancia del centro del poder permitía cierta supervivencia, aunque frágil. Estas comunidades se convirtieron en testigos silenciosos de una fe que resistía la estandarización impuesta. La consolidación de la ortodoxia estableció criterios rígidos sobre lo que significaba ser cristiano. Quien quedaba fuera de esos límites era excluido, perseguido o eliminado. El pluralismo religioso fue sustituido por una identidad única, definida de arriba hacia abajo. Este proceso tuvo consecuencias profundas para la espiritualidad y para la libertad de creencia. El poder institucional moldeó no solo la religión, sino también la cultura y la moral de la sociedad. Al controlar la fe, se controlaba a sí mismo el comportamiento colectivo. Los grupos prohibidos, al desafiar esta estructura, exponían las fragilidades del sistema. Por ello, eran vistos como amenazas que debían ser neutralizadas para garantizar la continuidad del poder. Este período marcó una ruptura definitiva entre el cristianismo diverso y el cristianismo oficial. La consolidación de la ortodoxia definió vencedores y perdedores en la historia de la fe. Los grupos prohibidos fueron relegados a los márgenes de la memoria histórica, pero su existencia revela que la unidad cristiana fue construida mediante exclusiones e imposiciones profundas.
Este capítulo mostró cómo la consolidación de la ortodoxia cristiana se entrelazó con el poder político, transformando la fe en un instrumento de control, exclusión y censura. Aunque muchas voces fueron silenciadas, la espiritualidad disidente no fue extinguida. En el capítulo 3, persecución, clandestinidad y resistencia espiritual, conocerás cómo estos grupos sobrevivieron en la sombra, resistieron la represión y mantuvieron viva su fe frente al miedo y la violencia institucional.